Aprehenden a un mexicano por el homicidio de un venezolano en Chicago. Se prendió, vean. Aquí están los mexicanos, vean, reveladísimos. Vean, aquí están los mexicanos que hirieron a los venezolanos, vean. Aquí están los mexicanos. Vean. Los delincuentes son los venezolanos, vean. Quítale la careta. Oye, amén, la loca esa. Luego de una jornada de violentas protestas que dejaron a más de 20 muertos el pasado martes, el presidente de Kenia, William Ruto, anunció que retirará un proyecto de ley que incluía una polémica alza de impuestos. Kenia se encuentra sumido en una crisis que provocó una conmoción internacional. Una serie de protestas masivas en contra de un proyecto de ley que incrementaría los impuestos fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, causando decenas de muertos y una tensión extrema. En la capital, Nairobi, persiste el olor a gas lacrimógeno luego de que los manifestantes, en un acto sin precedentes, asaltaran el Parlamento e incendiaran partes del edificio como protesta contra las nuevas medidas fiscales. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Ruto must go. Not 20. We don't fear you guys. You hypocrites. We don't fear you. Mr. Speaker, we don't fear you. Tukondani, we stomped inside. La respuesta del gobierno fue contundente. El presidente William Ruto dijo que sofocará los disturbios, cueste lo que cueste, desplegando tanto a la policía como al ejército para mantener el orden en las calles. La policía acordonó edificios clave como el Parlamento, el Ayuntamiento y el Tribunal Supremo, marcándolos como escenas de un crimen. La Comisión de Derechos Humanos de Kenia reportó al menos 22 muertos y más de 300 heridos durante los enfrentamientos y la represión. También hay decenas de personas detenidas. China afirma que el G7 ha perdido su influencia económica y política en el mundo, convirtiéndose en una herramienta de provocación y conflicto liderada por Washington. El G7, ya saben, el grupo de 7 países poderosos. Este grupo ha sido una fuerza dominante en la política y la economía global durante décadas. Han estado tomando las decisiones durante mucho tiempo. Sus reuniones y cumbres han sido el escenario donde se han trazado las políticas que afectan a todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, 2 de los miembros más influyentes, siempre han tenido un papel crucial en estas decisiones. Japón, Alemania, Francia, cada uno con su propio peso y perspectiva, contribuyendo a la dirección que toma el mundo, Italia y el Reino Unido. Grandes jugadores, ¿verdad? Controlaban la economía global. Estos países, con sus economías robustas y políticas influyentes, han sido los arquitectos de muchas de las reglas que rigen el comercio internacional. Establecían las reglas del comercio. Desde aranceles hasta acuerdos comerciales, su influencia era innegable. Sus decisiones impactaban a todos, no solo a sus propios ciudadanos, sino a personas de todo el mundo. Las políticas que se decidían en estas reuniones tenían repercusiones globales. Durante décadas, su palabra era básicamente ley. Lo que decidían en esas salas de conferencias se convertía en la norma a seguir, pero últimamente las cosas han estado cambiando. La dinámica global está en constante evolución y nuevas voces están emergiendo en el escenario internacional. El mundo es un lugar diferente ahora. Están surgiendo nuevas potencias. Países que antes no tenían tanta influencia ahora están ganando terreno. Y China, bueno, no se está quedando atrás.
Con su rápido crecimiento económico y su creciente influencia política, China se está posicionando como un jugador clave en la arena global. Su papel en la economía mundial y en la política internacional es cada vez más prominente y no se puede ignorar. China lo ha estado diciendo alto y claro. El G7 está desactualizado. En múltiples foros internacionales han expresado su opinión de que este grupo ya no es relevante en el contexto global actual. Dicen que ya no representa a la comunidad global. Manifestantes de Alemania, Australia y Francia se concentraron en la ciudad de Kaiserslautern para exigir el cierre de las bases aéreas estadounidenses e instar a los países occidentales a buscar soluciones pacíficas al conflicto entre Ucrania y Rusia. Manifestantes de Alemania, Austria y Francia se concentraron el sábado en la ciudad de Kaiserslautern, suroeste de Alemania, para exigir el cierre de la base aérea de Ramstein de las fuerzas aéreas estadounidenses e instar a los países occidentales a buscar soluciones pacíficas al actual conflicto entre Rusia y Ucrania. El permiso que los estados de la OTAN le están dando a Ucrania para atacar objetivos rusos en Rusia con armas de la OTAN, con armas enviadas desde Alemania, desde Estados Unidos, desde los estados de la OTAN. Ese permiso es una escalada de la guerra. No es una escalada que viene de Rusia, sino de Occidente, de los países occidentales. Las grandes potencias y las partes beligerantes deben sentarse ahora a la mesa de negociaciones y resolver este conflicto mediante la diplomacia. Tenemos muchos diplomáticos en Europa, pero no se comunican entre sí, lo cual es una situación peligrosa. Si este conflicto no se resuelve mediante negociaciones, seguirá escalando y no se detendrá. Se construyó en 1951, es la más grande de la OTAN en Europa y también la base militar de la Fuerza Aérea en este continente. Dirigida por Estados Unidos, la base aérea juega un papel fundamental en la remisión de todas las señales de aviones no tripulados para Estados Unidos. La empresa estadounidense Lockheed Martin es sancionada por China tras suministrar armas a Taiwán y violar los principios de una sola China. El fabricante estadounidense de armas, Lockheed Martin, fue sancionado por el país asiático por suministrar armamento a Taiwán, violando el principio de una sola China, detalla un comunicado oficial del gobierno chino. La medida incluye congelar los activos de la empresa y empleados implicados, así como la prohibición de su ingreso dentro de su territorio. Recientemente, China advirtió a Washington no cruzar las líneas rojas y dejar de intensificar las tensiones entre ambas naciones. La cuestión de Taiwán está en el centro de los intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no se puede cruzar en las relaciones entre China y Estados Unidos. El sitio arqueológico de Delos, isla del archipiélago de las Cícladas, puede perderse para siempre. La antigua ciudad griega de Delos en el archipiélago de las Islas Cícladas puede perderse para siempre. Ruinas arqueológicas de 2000 años de antigüedad y reconocidas como Patrimonio Mundial de la UNESCO están en riesgo de quedar bajo el agua ante el aumento del nivel del mar Egeo. Entre l'endroit où je suis et cette ligne de rivage antique, il y a entre 30 et 40 mètres, ce qui nous montre bien l'élévation du niveau de la mer qu'on peut estimer entre 2,50 m et 3 mètres depuis l'Antiquité et qui actuellement augmente très rapidement. Delos fue un centro neurálgico del comercio en el Mediterráneo 2 milenios atrás. La ciudad, que vivió su apogeo en los tiempos de los romanos, contaba entonces con unos 30.000 habitantes. Delos, c'est un petit peu la Pompéi de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire que c'est un site qui n'a jamais été réoccupé par des populations depuis son abandon à la fin de l'Antiquité tardive, si bien que les vestiges sont entièrement conservés et ont pu être mis au jour dans les fouilles de l'école française d'Athènes depuis à peu près 150 années de recherche continue sur le site. Ça signifie que c'est un site archéologique dans lequel on va retrouver une sorte de microcosme de ce qu'était un paysage antique, de ce qu'était une société, une culture matérielle de l'Antiquité, depuis l'époque archaïque jusqu'à la fin de l'Antiquité, dans cette Méditerranée orientale qui a été un monde extrêmement cosmopolite.
cosmopolite. El mar sube en la cuenca mediterránea a un ritmo de 2,8 milímetros anuales en las últimas décadas según la ONU. Los expertos afirman que la isla no se está hundiendo solamente por el cambio climático, sino también por el movimiento de las placas tectónicas. El problema se agrava por el flujo de turistas que llegan a la vecina isla de Mykonos y que también visitan Delos, muchos sin respetar los cuidados que un patrimonio histórico y cultural requiere. Chaque fois que je reviens dans ces magasins, c'est-à-dire chaque année, au printemps, je constate que de nouveaux murs se sont effondrés. Je le constate avec beaucoup de peine. La mer a un niveau relatif qui s'élève de plus en plus vite. Devant ces grands magasins, il y avait des petites boutiques qui étaient des lieux de stockage, de vente, de production. Pour un des deux magasins, toutes ces boutiques ont déjà disparu et la mer est maintenant en train de faire tomber la façade proprement dite du magasin. Delos es hogar de un santuario dedicado a Apolo, el dios de las artes y la belleza, además de una casa que perteneció a Cleopatra y la terraza de los leones, pero paulatinamente todos estos monumentos seguirán desmoronándose y algún día, no muy lejano, quedarán completamente bajo el agua. En plena intensificación de las amenazas y del fuego cruzado entre Israel y Hezbollah, el líder del partido milicia libanés ha lanzado este miércoles una advertencia. لكن عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. أيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. نحن طبعا قاتلنا بجزء من سلاحنا حتى الآن، حصلنا على أسلحة جديدة، طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هي بتبين بالميدان، وقت اللي بيتاخذ قرار بتبين بالميدان. وقف النار في جبهة لبنان، وقف النار في جبهة اليمن، وقف النار في جبهة العراق سبيلها وحيد أوحد لا آخر له، وهو وقف الحرب والعدوان على غزة وعلى أهلنا في غزة، طبعا ضمن الشروط والتوافق الذي يحصل مع المقاومة في فلسطين. هذا الحل، هذا الطريق. اللي بده يعمل جهد يعمله هونيك، بده يعمل وساطة يعملها هونيك، اللي بده يحكي مع حدا يحكي هونيك. Esto ha sido todo por el día de hoy. Síganos en todas nuestras redes sociales donde compartiremos cada noticia de Venezuela para ti. Nos vemos en una próxima edición de Noticias Digital Visión.